El precioso ornamento de la liberación, por Gampopa. La gema que cumple todos los deseos de las nobles enseñanzas. Antídoto de no conocer el método de la práctica para alcanzar la budeidad. Introducción al antídoto de no conocer el método de la práctica para alcanzar la budeidad. Ahora se explicará el Dharma para cultivar la mente hacia la suprema iluminación como el antídoto de no saber el método de la práctica para alcanzar la budeidad. El resumen: base, esencia, clasificación, objetivos, causa, de quién se recibe, método, efectos beneficiosos, desventajas de perderlo, la causa de perderlo, método de reparar y entrenamiento. Estos 12 comprenden el cultivo de la bodhicitta. Capítulo 8. Refugio y preceptos. 1. La base. En primer lugar, la base para el cultivo de la mente de la suprema iluminación es alguien que a. Pertenece a la familia Mahayana, b. Ha tomado refugio en las 3 joyas, c. Mantiene cualquiera de los 7 votos de Pratimoksha y que d. Tiene bodhicitta de aspiración. Estas son las bases desde las cuales se cultiva la bodhicitta de acción. Estas son las bases desde las cuales se cultiva la bodhicitta de acción. Aquel que incluso únicamente posee las cualidades de la toma de refugio, posee la base para cultivar la bodhicitta de aspiración. Esto es porque, como se señala en el Bodhisattva Bhumi, la bodhicitta de aspiración es prerequisito para poder cultivar la bodhicitta de acción. El Bodhipatapradipa también dice que para poder cultivar la bodhicitta de acción se requiere uno de los votos de Pratimoksha. El Abhidharmakosa dice que tomar refugio es necesario para poder recibir un voto Pratimoksha. El Bodhisattva Bhumi señala que sin la familia Mahayana no se pueden recibir los votos de Bodhisattva, aunque se cultive la mente a través de una ceremonia. Por lo tanto, se deben reunir y conectar todos los elementos necesarios. A. Familia Mahayana. Generalmente se debe tener la familia Mahayana, pero especialmente se debería pertenecer a la familia despierta. Estos detalles deben ser comprendidos como se explicó en el primer capítulo. B. Tomar refugio en las 3 joyas. Para explicar el segundo tópico, el objeto en el cual tomar refugio, ustedes pueden preguntarse si tomar refugio en las deidades poderosas como Brahma, Vishnu, Mahadeva, etc., o en las deidades poderosas y nagas que viven en todas las montañas del propio país, o en las grandes rocas, o en lagos, o en árboles, etc. Sin embargo, estos no son objetos de refugio porque no pueden darles refugio. Dice el sutra: los seres mundanos toman refugio en las deidades de las montañas, bosques, altares, rocas y árboles. Estos no son el refugio supremo. ¿Deberían tomar refugio en sus padres, parientes, amigos, etc.? ¿Aquellos que son bondadosos y que nos benefician? Esto tampoco les dará refugio. El Manjushri Vikridita Sutra dice: los padres no son vuestro refugio. Los parientes y amigos tampoco son vuestro refugio. Ellos se irán a su propio destino y los dejarán. ¿Por qué no pueden dar refugio? Para poder dar refugio, se debe estar libre de todo miedo y no tener sufrimientos. Estos seres no están libres de todo miedo y están en un estado de sufrimiento. Por lo tanto, los Budas son los únicos que están completamente libres del sufrimiento. El Dharma es el único sendero para la práctica de la budeidad y la Sangha es la única guía hacia la práctica del Dharma. Por lo tanto, tomamos refugio en estos 3. De ello dice el sutra: desde hoy día tomo refugio en Buda, Dharma y Sangha, quienes protegen a aquellos que no tienen protección y dispersan el miedo de los que lo tienen. Aunque tengan el poder de dar refugio, si voy a ellos por refugio,
¿Me protegerán verdaderamente? No hay razón para dudar de ello, dice el Mahaparinirvana. Tomando refugio en las tres joyas, se alcanzará el estado de temeridad. Por lo tanto, esto explicará cómo tomar refugio en estas tres. El resumen es clasificación, base de trabajo, objeto, tiempo, motivación, ceremonia, actividades, entrenamiento y efectos beneficiosos. Estos 9 comprenden la explicación de la toma de refugio. 1. Clasificación. Hay dos categorías de refugio. El refugio común, común en el sentido de compartido, no tanto como de ordinario, y el refugio especial. 2. Base de trabajo. Hay también dos bases de trabajo. La base de trabajo común es la de aquel que teme el sufrimiento del samsara y toma las tres joyas como deidades. La base de trabajo especial es aquel que posee la familia Mahayana y el cuerpo de dioses y humanos. 3. Objeto. Hay dos objetos de refugio. A. Explicación de los objetos comunes. Los objetos comunes son la joya de Buda, el bendito, el exaltado uno que posee la perfección de la purificación, sabiduría primordial y cualidades excelentes. La joya del Dharma, en dos partes. La literatura que contiene los 12 aspectos del Dharma y el Dharma de la realización, que consiste en la verdad del sendero y en la verdad de la cesación. Los 12 aspectos del Dharma son conjunto de discursos, discursos melodiosos en verso, conjunto de versos, discursos especialmente dichos, introducción a los discursos, discursos de la realización, conjunto de leyendas, historias de las vidas previas del Buda, enseñanzas largas y detalladas, discursos maravillosos y discursos de finalización. La joya de la Sangha también se divide en dos partes. La Sangha ordinaria es una comunidad de 4 o más monjes completamente ordenados. La Sangha para los seres nobles se denomina los 4 pares u 8 individuos. Los 4 pares son entrar en la corriente, un retorno, no retorno y arhat. Los 8 individuos son que entran en la corriente, entrar en la corriente con resultados, un retorno con resultados, no retorno con resultado, arhat y arhat con resultado. B. Los objetos especiales de refugio son objetos que permanecen enfrente de nosotros, aquellos con plena realización y vacuidad. En la primera categoría, objetos que permanecen enfrente de nosotros, Buda está en las imágenes del Tathagata. Dharma es la escritura mahayana y Sangha es la comunidad de bodhisattvas. En un estado de plena realización, los objetos son el Buda, como la corporalización de los 3 kayas, el Dharma como la paz del noble y precioso Dharma y del Nirvana, y la Sangha consiste en los bodhisattvas que han obtenido los grandes bhumis. Respecto al objeto de la vacuidad, solo Buda es el objeto de refugio. El Uttaratantra dice: últimamente, solo el Buda constituye un refugio para los seres. En este caso, ¿cómo puede ser Buda el refugio último? El mismo texto dice: porque ese gran victorioso es la corporalización del Dharma, que es el logro último de la Sangha. Debido a que es el refugio último, el sabio está libre de nacimiento y cesación. Está plenamente purificado, está libre del deseo y tiene la naturaleza del Dharmakaya. La asamblea de los 3 vehículos, es decir, la Sangha, obtiene la perfección cuando logra la pureza última del Dharmakaya.
Por lo tanto, el sabio es el refugio último. En ese caso, ¿son el Dharma y la Sangha el refugio último o no? El Uttaratantra dice: ninguno de los dos aspectos del Dharma ni la asamblea de los nobles constituyen un refugio supremo. ¿Por qué estos no son el refugio último? El primer tipo del Dharma es únicamente la reunión de un montón de nombres y escrituras. Una vez que se ha cruzado, habrá que renunciar a estos como se renuncia al bote. Por lo tanto, no es el refugio último. De los dos aspectos del Dharma de la realización, la verdad del sendero es compuesta y por ende impermanente. Por lo tanto, es engañosa y no es el refugio último. De acuerdo a los oyentes, la verdad de la cesación cesa su continuidad, tal y como se apaga una lámpara. Por lo tanto, es no existente y por esta razón no es el refugio último. La Sangha misma teme al samsara y va por refugio al Buda. Sin embargo, y puesto que teme, no es el refugio último. Y así, el Uttaratantra dice: debido a que son abandonados y que son deceptivos, debido a que no son existentes y que temen, los dos tipos de Dharma y la noble asamblea no son el refugio último. Por lo tanto, dice Acharya Asanga, el refugio no extenuado, el refugio eterno, el refugio incambiable, el refugio último es solo uno, el victorioso, el destructor de las penas, el completo, perfecto Buda. En ese caso, ¿no se contradice esto con la explicación de que hay tres tipos de refugio? Los tres refugios aparecen como un método para guiar a los seres sensibles. El Sutra de la Gran Liberación dice, en breve, un refugio y tres métodos. ¿Cómo se diseñan los tres métodos? El Uttaratantra dice: por causa del maestro, las enseñanzas y los discípulos. Tres vehículos y tres actores. De acuerdo a los intereses, se diseñaron los tres refugios. Los tres métodos fueron planeados de acuerdo a las tres cualidades, los tres vehículos, los tres actores y las tres aspiraciones. Más aún, para poder demostrar las cualidades del maestro, el Buda es el refugio para personas del vehículo Bodhisattva y para aquellos interesados en hacer las actividades supremas de un Buda. Tomar refugio en el Buda, el ser supremo de las dos piernas. Los humanos, quiere decir. Para poder demostrar las cualidades de las enseñanzas, el Dharma es el refugio. Para personas del vehículo de los realizadores solitarios y para aquellos que están interesados en el trabajo del Dharma. Toman refugio en el Dharma, la libertad suprema de todo apego. Para demostrar las cualidades de los practicantes, la Sangha es el refugio para personas del vehículo de los oyentes y para aquellos interesados en el trabajo de la Sangha. Toman refugio en la Sangha, la más excelente de todas las comunidades. Y así, los tres refugios son diseñados por los tres significados y de acuerdo a las 6 personas. El exaltado, bendito uno, dijo esto en un estado convencional para que todos los seres sensibles pudieran entrar gradualmente en las diferentes etapas de los vehículos. 4. Tiempo. El tiempo también tiene dos subdivisiones. En la forma común, se toma refugio desde ahora hasta la muerte. En el tipo especial, se toma refugio desde este momento hacia adelante hasta que la iluminación última se haya logrado. 5. Motivación. Hay también dos tipos de motivación. La común es tomar refugio con el pensamiento del sufrimiento propio insoportable. La especial es tomar refugio con el pensamiento del sufrimiento insoportable de los demás. 6. Ceremonia. Hay dos tipos de ceremonia de refugio. A. En la ceremonia común, primero el discípulo suplica poder hacer la ceremonia y luego el maestro hace ofrendas en frente de las 3 joyas. Si esto no puede ser arreglado, entonces el discípulo debe visualizar a las 3 joyas en el espacio y mentalmente hacer postraciones y ofrendas. Entonces el discípulo repite después del maestro: por favor, escúchenme, todos los Budas y Bodhisattvas. Por favor, escúchenme, maestros. Mi nombre es... Y se dice el nombre dármico de cada persona. Desde este momento hasta que obtenga la iluminación, tomo refugio en todos los Budas,
los supremos seres entre los de dos piernas. Tomo refugio en el Dharma, la liberación suprema de todos los apegos. Tomo refugio en la Sangha, la más excelente de todas las comunidades. Y esto se repite 3 veces desde el corazón. B. La ceremonia superior consiste en 1. La preparación. 2. La ceremonia. Y 3. La conclusión. 1. Preparación. En primer lugar, se ofrece un mandala con flores a un maestro cualificado, que sea digno de ser atendido, y luego se le pide que haga la ceremonia. El maestro espiritual aceptará si el discípulo pertenece a la familia Mahayana y es un recipiente adecuado. Durante el primer día prepara los objetos de refugio, hace las ofrendas, explica los efectos beneficiosos de tomar refugio y las faltas al no tomarlo. 2. Durante el segundo día se hace la ceremonia propiamente tal. En primer lugar, el discípulo desarrolla la mente que distingue que los objetos de refugio que tiene enfrente son los refugios reales, hace postraciones y ofrendas. Luego repite después del maestro de esta manera: por favor, escúchenme, todos los budas y bodhisattvas. Por favor, escúchenme, maestros. Mi nombre es. Desde este momento hasta que alcance la budeidad, tomo refugio en todos los budas, los supremos seres entre los de dos piernas. Tomo refugio en el Dharma de paz y en el Nirvana, la suprema liberación de todos los apegos. Tomo refugio en la Sangha, la asamblea suprema de los bodhisattvas sin retorno. Y así se repite 3 veces. Después de eso, los objetos de refugio de la plena realización son invitados y el discípulo los visualiza como si estuvieran realmente presentes. Hace postraciones y ofrendas. Con una mente en completa sumisión, repite la ceremonia de refugio 3 veces igual que antes. Luego se postra y hace ofrendas a los objetos de refugio de la mismidad, libre de las 3 esferas. Las 3 esferas son el sujeto, quien da, el objeto, quien recibe, y la acción, el acto de dar. Todos los fenómenos son primordialmente carentes de yo. Existen sin ninguna identificación de sí mismos. Buda, Dharma y Sangha deben ser vistos de la misma forma. Ese es el refugio interminable, eterno, incambiable y último. El Anavatattanagaraja Paripachutra dice: ¿qué significa tomar refugio con una mente libre de actividades mundanas? Aquellos que realizan que todos los fenómenos son no existentes y no tienen forma, ni percepción, ni características, ven a Buda perfectamente. Eso es tomar refugio en el Buda. Aquel que realiza que todos los fenómenos son la naturaleza del Dharmadhatu, esto es tomar refugio en el Dharma. Aquel que realiza que los compuestos y no compuestos son no duales, esto es tomar refugio en la Sangha. 3. Conclusión. Durante el tercer día se realiza la ceremonia de conclusión. Es cuando se hacen ofrendas a la triple joya con gratitud. 7. Actividades. El Mahayana Sutra Lankara dice: protección de todo daño, libertad de los reinos inferiores y de no ser hábil, libertad de la visión que proclama una personalidad y protección de los vehículos inferiores. Por lo tanto, es el refugio noble. Así entonces, el refugio común protege de todos los daños, los 3 reinos inferiores, los medios no hábiles y la creencia en una personalidad permanente. El refugio especial lo protege de los vehículos inferiores y demás. 8. Entrenamiento. Hay 3 entrenamientos generales, 3 entrenamientos particulares y 3 entrenamientos comunes. A. Los 3 entrenamientos generales consisten en hacer un esfuerzo constante para hacer ofrendas a la triple joya. Se debe ofrecer incluso lo que comemos o bebemos. B. No olvidar a las 3 joyas, aun a riesgo de perder la propia vida o por grandes recompensas. C. Tomar refugio repetidamente,
recordando las cualidades de la triple joya. B. Los 3 entrenamientos particulares son: habiendo tomado refugio en el Buda, no se debe tomar refugio en otras deidades. El Mahaparinirvana Sutra dice: aquel que toma refugio en el Buda es el puro Upasaka. Nunca debe tomar refugio en otras deidades. Habiendo tomado refugio en el Dharma, no se debe dañar a otros seres sensibles. Dice el sutra: tomando refugio en el Dharma precioso, la mente debe estar libre de dañar y herir a otros. Habiendo tomado refugio en la Sangha, no se debe confiar en los heréticos. Dice el sutra: tomando refugio en la Sangha, no se debe confiar en los heréticos. C. Los 3 entrenamientos comunes son respetar la joya del Buda en todas sus formas, aun en un pedazo de tzatzá; respetar la base de la joya del Dharma, los libros y los textos del precioso Dharma, aun una sílaba; respetar la preciosa joya de la Sangra, el vestuario de Buda, aun un parche de género amarillo. 9. Beneficios. Hay 8 efectos beneficiosos en tomar refugio. Se entra en el sendero budista, o el refugio deviene la base para todos los demás preceptos, o el refugio deviene la causa para la purificación de todos los karmas negativos acumulados anteriormente, o no se puede experimentar frustración por los obstáculos diferentes, tanto de humanos como no humanos, o se logra todo lo que se desea, o se logra la gran causa del mérito, o no se caerá en los reinos inferiores, y o se alcanzará rápidamente la perfecta iluminación. C. Preceptos Pratimoksha. El tercer tópico son los preceptos Pratimoksha, que están divididos en 4 grupos o en 8 bases de trabajo. Entre los 8, excepto la Upavasata, el voto de un día tomada por personas laicas, cualquiera de los otros 7 puede ser tomado como la base de trabajo. Los 7 tipos de Pratimoksha son Bhiksu, Bhikshuni, Shiksamana, Shramanera, Shramanerika, Upasaka, Upasika. Del Bodhisattva Bhumi se dice: dentro de los preceptos Pratimoksha existen 7 maneras de tomar preceptos en forma perfecta. Estos son los Bhiksu, Bhikshuni, Shiksamana, Shramanera, Shramanerika, Upasaka y Upasika. Todos ellos se ajustan a personas laicas y a renunciantes. ¿Por qué es necesario un precepto Pratimoksha para cultivar la bodhicitta de acción? Debe ser comprendido que se necesita como base por 3 razones. A. Analogía. B. Autoridad de las escrituras. Y C. Razonamiento. 1. Analogía. No es correcto invitar a un gran monarca a residir en un lugar donde hay bostas, mugre y suciedad. El lugar debe ser limpiado muy bien y decorado con muchos ornamentos. Asimismo, no se puede invitar al rey de la bodhicitta a residir en donde el cuerpo, palabra y mente no están separados de las no virtudes y están manchados con la suciedad del karma negativo. Más bien, la bodhicitta se debería invitar a permanecer donde el cuerpo, palabra y mente están libres de las impurezas y plenamente adornados con los ornamentos de la ética moral del abandono. 2. Autoridad de las escrituras. El capítulo Cultivar la mente en el Mahayana Sutra Lankara dice: su base son los preceptos vastos. Y así, el precepto Upavasata, que solo dura 24 horas, no es vasto. Los otros 7 preceptos son votos vastos. Por lo tanto, estos 7 preceptos se explican como la base para el cultivo de la mente. Dice el Bodhipata Pradipa: aquel que guarda uno de los 7 preceptos Pratimoksha tiene la fortuna de recibir los preceptos del Bodhisattva. De lo contrario, no. Así pues, cualquiera de los 7 preceptos Pratimoksha se dice que es la base. 3. Razonamiento. Tomado los preceptos Pratimoksha, se abandona el causar daño a otros y los motivos dañinos. Los votos del Bodhisattva causan el beneficio a otros. Sin evitar el daño, no hay método para beneficiar a otros.
Algunos discuten que la ordenación pratimoxa no puede ser la base para tomar el precepto bodhisattva, porque los impotentes, hermafroditas, dioses, etc., no pueden recibir los preceptos pratimoxa, pero sí los votos del bodhisattva. De igual manera, los votos pratimoxa no pueden ser la base para mantener los votos del bodhisattva, porque la muerte causa que los preceptos pratimoxa cesen, pero no causa que los votos del bodhisattva cesen. Respuesta. Hay tres aspectos para los preceptos pratimoxa, dependiendo del estado mental que se posea. A. Si se aceptan estos 7 tipos únicamente por un deseo de felicidad en los 3 reinos, entonces esta es moralidad con un interés creado. B. Si se toman estos 3 preceptos para liberarse completamente de todo sufrimiento, esta es la moralidad asociada a la renuncia del oyente. C. Si se los acepta con una actitud de lograr la gran iluminación, esta es la moralidad de los preceptos del Bodhisattva. Los primeros 2 no pueden ser recibidos por los impotentes, los hermafroditas, dioses, etc., y cesarán al momento de la muerte. Si estos votos declinan, no pueden ser renovados, por lo tanto, no pueden ser la base para los preceptos del Bodhisattva. La moralidad de los preceptos del Bodhisattva existe en los impotentes, hermafroditas, dioses, etc., y no cesará al momento de la muerte. Si declinan, pueden ser renovados. Por lo tanto, esta es la base para recibir y mantener los votos del Bodhisattva. El comentario al Mahayana Sutra Lankara dice: ¿cuál es la base para esta mente? La base es los votos del Bodhisattva de la ética moral. Esta disciplina es necesaria para cultivar la bodhicitta, pero es opcional para su mantenimiento. Por ejemplo, aunque sea necesario tener la disciplina de concentración meditativa para formar la base para el logro de votos no aflictivos, es opcional como base para su mantención. No es necesaria una ceremonia separada para recibir el voto pratimoxa del Bodhisattva. Esto es debido a que se tomó previamente el voto del entrenamiento del oyente. Si más adelante se cultiva la actitud especial, este se transformará en los votos del Bodhisattva. Aun abandonando la mente inferior, es decir, la actitud del oyente, no hemos abandonado la mente de abandono, de entrenamiento. Y así, aquel que posee la familia Mahayana, que toma refugio en las 3 joyas y que posee cualquiera de los 7 votos pratimoxa, es aquel que tiene la base de trabajo para poder cultivar la mente de la iluminación. Este es el 8º capítulo que trata cómo tomar refugio y preceptos del precioso ornamento de la liberación, la gema que cumple todos los deseos de las nobles enseñanzas. Gracias por escuchar. Así como el héroe Manjusri logró la omnisciencia, y también Samantabhadra, yo también dedico estos méritos de la mejor manera para practicar como ellos y poder seguir sus pasos. Así como los Budas de los 3 tiempos elogiaron la dedicación como suprema, yo también dedicaré por completo todas estas raíces de virtud para que podamos realizar buenas obras. Como la única fuente de beneficio y gozo, que las enseñanzas permanezcan en este mundo indefinidamente y que aquellos de supremo renacimiento, quienes portan el precioso Dharma, tengan vidas largas y firmes como estandartes de victoria. Que todos los seres que en todo lugar que estén atormentados por sufrimientos físicos y mentales, obtengan un océano de felicidad y alegría debido a estos méritos. Que ningún ser sufra, que no cometa acciones negativas ni caiga enfermo, que nadie tenga miedo o sea despreciado ni tenga una mente abrumada por la depresión. Que los ciegos vean formas y los sordos oigan sonidos, que aquellos cuyos cuerpos están agotados por el esfuerzo se recuperen al encontrar reposo. Que los desnudos encuentren ropa, los hambrientos comida, que los sedientos encuentren agua y bebidas deliciosas, que los pobres encuentren riqueza, que los débiles por la pena encuentren alegría, que los desesperados encuentren esperanza, felicidad constante y prosperidad, que las lluvias caigan en el momento adecuado y haya cosechas abundantes, que todas las medicinas sean efectivas y las oraciones positivas tengan frutos, que todos los enfermos se liberen rápidamente de sus dolencias, que todas las enfermedades que afligen a los seres desaparezcan para siempre. Que los atemorizados dejen de tener miedo, que los cautivos sean liberados,
que los débiles consigan poder y que todos piensen en beneficiarse unos a otros. Mientras exista el espacio, mientras existan los seres, mientras tanto, pueda yo permanecer para ayudar a aliviar los sufrimientos en el mundo. Narrado por Cristina Ingrid para el canal de audiolibros de Narraciones Budismo.